Sí, dando inicio hoy entonces a la sesión número 2 de Coaching Essentials o Fundamentos o Elementos Básicos de Coaching. Ayer tuvimos una sesión bien amena, bien enriquecedora, de mucha expansión, mucho aprendizaje. Hoy vamos a seguir en ese mismo tono, pero vamos a profundizar en cosas bien interesantes. Vamos a andar por el camino de algunos modelos. Hoy les voy a presentar algunos modelos de coaching y la próxima sesión y última sesión les presento otros modelos. En alguna ocasión los presenté todos juntos en un día, pero fue tal la adrenalina que que la gente estaba abrumada, ¿no? Porque o sea, son demasiados enfoques distintos, todos con un mismo sentido, todos con misma intención, pues de dar, de entregar, de ofrecer bienestar a la gente. Entonces, eso por supuesto era como un rico dulce que llega un momento y te empalaga y dices, wow, ya, espera. Entonces lo que hice fue separarlo un poco para poder distribuir ese disfrute de aprendizaje y así podamos sacarle mayor provecho. Ayer estuvimos revisando temas muy interesantes sobre qué es y qué no es coaching, cómo es las actividades donde el coaching tiene un efecto o tiene un efecto muy positivo. Ustedes tuvieron la oportunidad también de conocer algunas tendencias sobre la historia de cómo se ha ido creando el movimiento del coaching, sobre todo en la época ya más moderna, eh, aunque como ya lo dijimos, pues la práctica del coaching, incluso cuando uno lee las escrituras, uno sabe que Jesús utilizaba técnicas de coaching, pero lo sabes porque ahora sabes que es coaching, ¿no? Pero eso de responder con preguntas o utilizar parábolas para que la gente se dé cuenta, y no te estoy diciendo yo qué es, sino que date cuenta de, es una técnica de coaching. Entonces, si nosotros nos gusta digamos, y leemos la palabra, pues vamos a encontrar muchísimas veces esas pequeñas prácticas. Digo pequeñas porque eran muy concisas, muy concretas, pero eran poderosas. Y bien, a medida que nosotros vamos practicando el coaching, también lo vamos viendo en todas partes. Es como cuando tú dices, vamos a observar carros blancos y empiezas a ver carros blancos en la calle por todos lados, ¿no? Es la misma cosa. A mí me pasa que a mí me gusta ver películas que tienen contenido, digamos, psicológico, dramático, ¿no? No me gusta ver películas de violencia, ¿cómo se llama? De terror ni nada de esas cuestiones, pero sí me gusta películas que tengan sentido, ¿no? Sentido de algo. Y muchas veces lo hago sin darme cuenta de que estoy escuchando las conversaciones que están teniendo las personas y a veces estoy con mi esposa y yo viendo y yo le digo, pero es que él tiene que hacerle la pregunta. Él tiene que preguntar en vez de decirle para que él sepa la verdad. ¿No? Entonces cosas como esa pasan. Qué rico cuando tú estás con tu pareja y en vez de tratar de imponer la razón, tú haces una pregunta. A ver, háblame, ¿qué es lo que te está afectando en este momento? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué has hecho en el pasado cuando te tocó hacer esto? ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a hacer esa conversación, inmediatamente se disipa la nube gris, ¿no? Se disipa por un momento y dice, es que alguien quiere escucharme y yo voy a hablar para que me escuchen. Entonces, el coaching se puede aplicar en todas y cada una de los ambientes. Siempre es más difícil, por la práctica se lo puedo decir, que aplicar coaching de manera formal, ¿no? Con familiares es un poco difícil. ¿Cuál es la razón? Mi opinión es la que yo he percibido y lo he conversado con algunos coaches, es que a veces entramos en un dilema porque pareciera que en las familias a veces no se logra crear la credibilidad necesaria. Y eso suena muy rudo. Eso suena muy rudo porque pareciera que tú dices, bueno, las personas que yo más amo no creen en mí, no creen que yo pueda acompañarlos, no creen que yo pueda ser un puente para ir de un punto a otro. Y pues
yo podría decir, bueno, pues están equivocados, eso no es así, pero en el fondo dice, bueno, lo que pasa es que este es un juego de percepciones también y pues definitivamente si yo quiero que ellos crean en mí, tengo que ser yo, tengo que mirarme en el espejo y decir, yo no voy a ser otra persona para que crean en mí, este soy yo. ¿Fui en el pasado lo que fui? Sí. ¿Me dejó huella? Claro que me dejó huella. ¿Recogí cosas, escombros de ese incendio? Sí, las recogí porque era necesario para llevármelas conmigo y lo demás se quedó en cenizas y ya, y seguimos adelante. Y seguimos progresando y progresando y vamos dando, y hasta que llega un momento en que uno de la familia dice, ¿sabes qué? Me gustaría que hablar contigo. Tengo este problema, tengo esta cuestión, entonces tú dices, bueno, ok. A la final, el coach se va dando cuenta que esta es una lucha de uno a la vez, ¿ok? Uno a la vez en muchos aspectos. Por ejemplo, una persona que viene a nosotros porque necesita apoyo, necesita un coach, y a veces viene con 3 o 4 problemas financieros, y también tengo un problema con mi esposa, y también los niños y tal. O sea, tengo varios problemas, y entonces uno tiene que ayudarlo a que se concentre en alguno de ellos que sean los prioritarios, o sea, primeramente, porque no va a poder trabajar con todos juntos a la vez. Entonces, vamos a trabajar primero uno. ¿Cuál de ellos, en esencia, es el que está generando la mayor distorsión en tu vida en este momento? Tienes que tomar una decisión para trabajar en ello. Y no es que estamos dejando a un lado lo demás, pero es que este es el que está generando más distorsión, entonces vamos a concentrarnos en eso. Pequeñas técnicas que ustedes pueden ir, digamos, adquiriendo, desarrollando y convirtiéndolas en maestrías para ustedes. Muy bien, ya entró Erika, excelente, yo creo que estamos en el grupo ya. Hay algunas personas que por problemas, por ejemplo, casualmente, no es casual, los miércoles es donde hay la mayor cantidad en el mundo de conferencias en la noche. Es impresionante, o sea, pero los miércoles en la noche hay cualquier cantidad, cualquier cantidad. Por cierto, José Manuel, pensé mucho en ustedes, como ustedes son consultores. Hoy, me enteré fue hoy, porque hoy me llegó la invitación. Mercosur, hay una asociación en Paraguay de Mercosur que empezó un evento sobre competitividad en Latinoamérica. Y te voy a pasar la información, lo voy a pasar, bueno, a todos se lo voy a pasar. Solamente son $10 el ingreso, pero es de nivel impresionante. O sea, tienen es subsidiado, evidentemente, ¿no? Entonces tiene digamos, un nivel bastante interesante. Hoy tenían la charla inaugural, porque me llegó hoy y hoy era la charla inaugural y me enviaron hasta la invitación, pero no me daba tiempo porque era hoy precisamente esta hora. Pero sí se lo voy a hacer llegar porque de repente pueden capturar las 3 o 4 charlas, digamos, continuas que vienen, y de ahí se puede sacar algo interesante porque ahí está la crema de la crema ahorita en temas de liderazgo en Latinoamérica, en competitividad. Entonces, ahí hay cosas buenas que se pueden sacar. Muy bien, entonces, permítanme, aquí tenemos a Erika también saludando. Eh, Dice que el wifi un poco lento, pero bueno, muy bien, Erika, no te preocupes. Importante que tengan ya su guía de trabajo, ¿verdad? Y ayer quedamos con un pequeño ejercicio, ¿verdad? Permítame compartir la pantalla. Quedamos con un pequeño ejercicio ayer. El ejercicio era que fueran a la página 122 de la primera, de la guía número 1, y asumiendo una posición de cliente, ¿no? De cliente, contestar honestamente las preguntas planteadas por tu coach, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con ello, después hacer una pequeña reflexión. Entonces, yo quisiera que alguno de ustedes me compartiera o nos compartiera cuáles fueron, cuál fue la experiencia que vivieron haciendo ese ejercicio, qué extrayeron de eso, ¿no? ¿Qué pudieron extraer de esta parte? Adelante, José Manuel.
Bueno, buenas noches a todos. Bueno, quiero darte primeramente, bueno, quiero darle primeramente las gracias a Dios por estar acá. O sea, no sabes cuánto valoro este espacio, este tiempo y de conocerte, ¿verdad? Que me ha generado mucha confianza y me ha generado información valiosa, que es lo que andaba buscando y no sabía cómo hacerlo y llegó de esa manera, ¿no? Y haciendo este ejercicio, te cuento que para mí fue un despertar porque primero ponerme desde el observador que soy como cliente y observando como coach, como cliente, o sea, esa dualidad allí, ¿cómo hago? O sea, me salta el coach y me salta el cliente, pero fue un despertar y comienzo con las preguntas, respondiendo las preguntas, Sí, ¿en qué metas quieres concentrarte? Me vino a la mente muchas metas, pero me di cuenta que hay una meta que quiero alcanzar desde hace rato, pero quizás le he dado largas, he comenzado. Entonces, la meta es escribir mi primer libro. Ya comencé a hacerlo, pero no he sido constante, ¿sí? Esa es la meta. ¿Cómo afecta esta meta tu equilibrio de vida? Me afecta porque es una meta que no le he puesto enfoque y acción debido y acción necesaria para lograrla. Eh, Veo allí la procrastinación, a veces está en el pensamiento, vienen pensamientos de reproche, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué te ha parado? Y me vino la pregunta, una pregunta que aprendí en el neurocoaching con mi mentor y amigo Carlos Ávila. Él decía, ¿qué te impide hacerlo, no? Y me vino esa pregunta, o sea, eh, ¿por qué no lo he hecho? He tenido varios intentos, como les indico, y he escrito algunas cosas, pero no le he puesto el enfoque. He desarrollado programas, productos nuevos, pero no ha sido esa constancia, ¿no? claro. Eh, ¿Tienes una idea de cuál es tu propósito de vida? Sí, entendiendo que, bueno, que lo he revisado y sí, mi propósito de vida es ser feliz, amar y servir. Y me llega también, me ha llegado otro un poco de algunos trabajos que he hecho a través de la matriz de OFA y todo lo demás, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Y me encuentro hoy día con el propósito que soy un líder que formo a líderes. Tengo rato trabajando en esa parte, ¿no? Bueno, Entonces creo que ha sido un descubrimiento, un despertar del propósito de vida. Eh, ¿Es esta un área clave para ti? Sí, probablemente sí, porque sí, por cuanto al lograr esta meta, mi área personal y profesional logra una mayor transformación, por cuanto me gusta servir y ser congruente, un poco lo que hablamos ayer, con mis actos, esto me daría una gran satisfacción de logro y por supuesto poder apoyar a otras personas en el logro de sus metas, porque si yo lo he podido lograr un poco, modelar y decir, mira, tú también lo puedes lograr, quizás has pasado por procesos que yo estoy pasando, pero por preguntas, desde el punto de vista del coaching, ¿ya, no? Y la otra, está sincronizando tus pensamientos con tu comportamiento. Obviamente no lo estoy sincronizando, puesto que estoy procrastinando. O sea, no hay esa sincronía. sí. Eh, Cuando tengas alguna respuesta, aunque no sean muy precisas, pregúntate cuáles de estos aspectos te parecen prioritarios. Y la primera pregunta, ¿qué beneficios podrías encontrar si decides centrarte en ello? Satisfacción personal, de logro, ganarme a mí mismo, Sí, derrotar la procrastinación en esa área que me puede estar retrasando consciente o inconscientemente otras áreas de mi vida. ¿Ok? mm, Porque hay conexión, lo hablábamos ayer. Mayor enfoque, proyección personal y por supuesto profesional. Beneficios de conocer más personas y poder impactar sus vidas y por supuesto dejar un legado. Dejar un tremendo. legado.
¿A qué retos debes enfrentarte? Al reto definitivamente de enfocarme, de hacer un espacio en mi agenda y priorizar esta meta. El reto leer e investigar sobre el tema. Y es eso, básicamente. Sí. Fue un despertar y te lo agradezco. O sea, Ujú. no lo había visto de esta manera. Claro. Imagínate, José Manuel, que esto es un ejercicio que es primeramente simulado, evidentemente. ¿No? Son preguntas que están preparadas como si fuera un coach y tú tuviste tiempo para reflexionar. Y aún así es poderoso, porque es que hay preguntas que quizás te las hayas hecho y no te las has respondido, otras que no te las habías hecho nunca, ¿no? Y entonces dices, caramba, la verdad es que no me lo había planteado de esa manera. O lo he estado evitando, de alguna manera lo he estado evitando y lo justifico de alguna manera, pues porque acuérdate que ayer decíamos que nosotros somos expertos dando excusas, el ser humano es experto justificando lo injustificable hasta que lo podemos creer, ¿no? Entonces llega un momento en que simplemente, pues, nosotros mismos nos hablamos del impostor, ¿no? Hablamos del yo crítico, empezamos a crear una matriz, un matrix, ¿no? Una vida matrix, por decirlo así, ¿no? Y le damos justificación. Pero fíjate que si tú llevaras esta situación, te hicieras acompañar con un coach, en la realidad, con unas sesiones de coaching y tú llevas eso allí, seguramente en un corto tiempo tú estarías con un plan ya definitivo de plan de acción, porque la clave aquí del coach es, ¿te acuerdas lo que decíamos? Es llevar esa intención y convertirla en una acción, convertirla en algo que pueda hacerse, confiando en la persona, confiando en la calidad y las cualidades de la persona, en sus instintos, en sus poderes, en sus competencias. Y confiando en que si no las tiene, está dispuesto a aprenderlas, está dispuesto a crecer, está dispuesto a hacerlo. Entonces, eso es la clave del coach. Así que me alegra que te haya gustado y te encamina, porque simplemente te empieza a decir, ¿sabes qué? Yo no estoy tan lejos de completar un libro como yo pensaba. No estoy tan lejos. Tampoco el abismo es tan profundo, es un pequeño salto. Tampoco está tan oscuro, hay luz. Sí, o sea, y oye, entonces, ¿te acuerdas que decíamos, nuestros padres han sido lo mejor que ellos han podido ser en la vida? Pues, o sea, ellos y siempre hemos escuchado esa frase tan bonita que dice, tratar de ser lo mejor que somos con lo que tenemos y lo que somos, ¿no? Cada día. Entonces, de eso se trata. Mi experiencia, por ejemplo, escribiendo libros, es que yo empecé escribiendo pequeños folletos, dossiers, así pues, ¿no? De 15, 20 páginas y entonces empecé a plantearme la idea de escribir algo más concreto, algo más profundo. Y siempre el volumen, la cantidad, me chocaba un poquito, ¿no? Entonces decía, no, me gusta algo más concreto, me gusta algo más práctico. Al final tengo un pensamiento muy sistémico, entonces yo decía algo más práctico. Pero entonces empecé a romper esa barrera, porque esta es una condición que yo me había creado en mi mente, de que era mejor corto que largo. Y entonces empecé a trabajar con escrituras un poco más largas. Ya empecé a 27, 30 páginas. Hasta que un día, José Manuel y chicos todos, dejé de mirar los números de las páginas. Ya estaba mirando las páginas. Ya empecé a escribir, ¿no? Y a escribir. Y ya no me importa eso. O sea, ya no me importa si salieron 50, 80 o 120 páginas. Lo que importa es que yo estoy transfiriendo ese contenido, pero más allá de eso, estoy realizando mi propósito, estoy honrando mi propósito de vida. La intención de hacer las cosas es buena. La acción es precisamente el acto de honrar esa intención. Para eso necesitamos estar conectados con nuestro propósito de vida. Excelente. Gracias por compartirnos, José Manuel. Y creo que Marlene quiere comentarnos algo. Marlene, está con su perrito, mira, con su bebé. Oli-
ahorita no te puedo comentar mucho porque lo tengo con una crisis con tos. Ay, ya, Y tranquilo. entonces aquí, sí, Claro, sí, yo mira, entiendo. Sí, 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 está bien. Tranquilo, hasta lo atiéndelo. nebulizo, mira. ¿Ves? Sí, sí. No ¿Lo te... escuchas? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. Ah, no te preocupes, tranquilo. ¿Alguien más quiere comentar sobre su experiencia con este ejercicio? Por ahí está Jenny también. Bienvenida, Jenny. No te había dado no te había saludado. Bueno, a ver. Hola, Hola, María de los Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo voy a ser concreta, ¿no? ¿En qué meta quieres concentrarte? Hay una que tengo que hacer por salud y es hacer ejercicios regularmente. Es algo que debo hacer y no lo hago. ¿Y cómo afecta esta meta tu equilibrio de vida? Bueno, para mí es necesaria. O sea, de hecho, el médico me dijo que muchas de las cosas a nivel de salud las puedo regular haciendo ejercicio. Pues entonces, solo que de verdad que toda la vida no ha sido esa como que el área, o sea, hacer ejercicio para mí no es agradable, o sea, no, no me gusta, pero lo necesito. Entonces ya no es cuestión de gusto, sino de necesidad. Eh, ¿Tienes una idea de cuál es tu propósito de vida? Bueno, yo siempre he pensado que en esta vida vine a ser feliz, a servir, a amar. Ese es mi propósito de vida. En, ¿Es esta un área clave para ti? Sí, es un área muy clave porque ya me lo han dicho, depende de allí mi salud y también sé que, y no es cuestión de que me lo hayan dicho, yo sé que eso me ayuda a nivel general y eso no es algo, no es un secreto, es algo que necesito. ¿Estar sincronizado tu pensamiento con tu comportamiento? Pues no, yo sé que lo necesito, pero mi cuerpo se niega. O sea, como que sé que lo necesito, pero no Sí, estoy haciendo nada. O sea, voy a caminar algunas veces, pero no soy constante. Generalmente procrastino el día. Por ejemplo, hoy mi esposo José Manuel me invitó a caminar y le dije, ay, no sabes que va a llover, yo me quedo. Y me quedé. Y él se fue. Y he tratado inclusive de hacer ejercicio en casa, pero bueno, ¿para qué decirlo, no? ¿Y qué beneficios podrías encontrar si decides centrarte en ello? Pues tendría mejor salud, me sentiría bien conmigo misma, tendría quizás más confianza, eso me daría un sentido de logro, porque aunque pareciera tonto, es una meta que te puede, al lograrla, me puede empoderar en otras, ¿no? ¿Y a qué te debes enfrentar? Pues, ¿a qué retos debes enfrentar? Yo creo que a mí misma y a la rutina. O sea, básicamente eso. ok. Fíjate qué interesante porque tu relato siempre va acompañado de, de un, de un no me gusta, de un eso no es para mí, de un eso no me satisface, o sea, siempre va acompañado, ¿eh? O sea, incluso tú te estás planteando la meta y de una vez, porque dice, como sabes que vas a pecar, como sabes que no vas a lograrlo, así, de una vez te justificas, ¿no? Y dices, oye, ¿sabes qué? Yo sé, yo voy a, mi meta es caminar, aunque a mí no me gusta mucho caminar. ¿Ves? Pues yo he empezado varias veces y en realidad nunca me ha gustado. Y entonces, bueno, pero yo sé que es importante en mi vida y que puedo mejorar, pero es que eso no está en mí. Mi cuerpo dice que no, ¿entiendes? Entonces tú de una vez estás diciendo no, ¿ves? Estás reforzando una resistencia que tiene. No es tu músculo el que te está diciendo que no. No es, exacto, no es tu brazo, no es tu pecho, ¿entiendes? Es tu pensamiento, lo que tienes, lo que estás pensando, lo que te está creando ese bloqueo, ¿ok? Y como lo has venido pensando durante tiempo, se ha convertido como que es que yo soy así, es que a mí no me gusta, es que nunca lo he hecho, es que no me gusta, ¿entiendes? Entonces se ha convertido como el que yo soy, ¿ves? Entonces, allí hay un interesante punto porque desde donde tú estás hasta donde tú quieres llegar, hay un bloqueo, hay
hay una barrera que es una barrera totalmente mental. Totalmente mental. No es que tú tengas un problema en una pierna y no puedes caminar, no es que nada. Es simplemente, oye, que tú estás acompañando tus pensamientos, tus metas, tus propósitos, los estás acompañando siempre con una justificación para no hacerlo, para no comprometerte a ello. Bueno, no cuentes mucho conmigo porque no lo voy a hacer. Y eso no se lo estás diciendo a José Manuel o a más nadie, te lo estás diciendo a ti misma frente al espejo o simplemente te lo estás repitiendo. Sí. Y ha sido algo que me ha pasado desde que era muy joven. Yo me inscribí en el gimnasio y lo dejaba. Y lo he hecho y me he inscrito en el gimnasio cualquier cantidad de veces. Y he Sí. intentado hacerlo, pero ya como tú me dices, ya lo vi, ya lo concientizo. Claro, tienes que replantearte esas metas nuevamente y cuando vayas a decir alguna justificación, tienes que decir, ya va, un momentito. Ok, yo he pensado que yo he sido, que yo soy así, pero en realidad eso es solamente un pensamiento. Ok, eso no tiene que ver con mi personalidad. ¿Por qué? Porque seguramente en otras áreas de tu vida tú eres una gran emprendedora. ¿Ves? Te gusta completar proyectos, haces esto, haces aquello, haces de todo, pero en esto no. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que piensas acerca de la circunstancia. Lo Eso. certifico. Lo que piensas acerca de la circunstancia. Entonces, José Manuel te puede acompañar en una conversación poderosa allí y decirte, vamos a revisar nuevamente eso, plantéate otra vez la meta. Por cierto, que la meta que te pones es hacer ejercicio y tienes que preguntarte, ¿y para qué yo quiero hacer ejercicio? ¿Por qué? Porque tienes que ubicar, acuérdate de la palabra motivación, tienes que ubicar el motivo para entrar en acción. El motivo para entrar en acción no es hacer ejercicio, evidentemente, ¿verdad? Ya lo respondiste en una pregunta más abajo cuando decías, bueno, ¿cómo me voy a hacer? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, me voy a sentir mejor, así, tal vez. Entonces, tienes que empezar cuando tú digas, la meta no es hacer ejercicio, la meta es lograr un bienestar personal a través del ejercicio, ¿ves? A través del ejercicio. Entonces, bueno, pocos detalles como eso no es lo que dices, sino cómo te lo dices. ¿Ok? Gracias, María de los Ángeles, muy amable. Muy bien. Bueno, excelente. Bueno, pues, Jenny, yo sé que no puede hablar y Erika no sé si está disponible, aunque yo sé que están por allí. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar y si quieren plantear hacer su planteamiento más adelante, lo podemos escuchar, me encantaría. Ahora, fíjense bien, vamos a trabajar entonces en el día de hoy. Gracias, Erika, muy amable. Vamos a trabajar en el día de hoy. ¿Y cuál es la idea del día de hoy? Bueno, evidentemente el día de hoy lo que vamos a hacer es describir algunos de los más influyentes modelos de coaching de la presente era. Les decía temprano, antes de que llegaran todos, que hoy yo decidí, o sea, son varios modelos que les voy a presentar. Hoy voy a presentar unos modelos y en la próxima sesión presento otros modelos, porque son tan espectaculares que entonces el nivel de adrenalina se le va a subir la cabeza y entonces eso va a ser abrumador. Entonces, vamos a ir trabajando en ellos poco a poco. Luego vamos a hablar acerca de las maestrías IAC, de la International Association of Coaching. No voy a enseñarlas, evidentemente, las maestrías, pero sí vamos a hablar cuál es la importancia de adoptar herramientas como esta, o elementos como estos, estrategias como esto, en nuestro día a día, como gerentes, como coaches, como supervisores, como padres, como madres, etc. ¿Okay? Tercero, describir algunos elementos claves para hacer una práctica efectiva del coaching. Ahí les voy a hablar de ayer, les mencioné un poquito acerca de la estrategia que se llama el álgebra del coaching. Y por último, reconocer la influencia de las neurociencias. Hablaremos un poquito sobre neurociencia. Chévere. Ok, permítame un segundo. Ok, muy bien. Recuerden que, bueno, en algunos momentos yo les voy a decir, por aquí tienen la guía, ¿verdad? Les voy a decir, vayan a la página tal, vamos a hacer tal ejercicio y ahí vamos a ir trabajando con respecto a ello. Bueno, muy bien. Hablemos un poco sobre los modelos de coaching que son más reconocidos. Y evidentemente, ayer conversamos que la historia misma se ha encargado de que se creen tendencias en torno a la práctica del coaching, a los resultados que se quieren, al cómo se hace el coaching.
Lo que sí se ha mantenido es la intención general, ¿verdad? O el propósito general del coaching, que en el fondo siempre va a ser generar un bienestar para las personas o para las organizaciones como tal. Generar progreso, ¿verdad? Crecimiento, generar productividad, ¿verdad? Para las personas o para las organizaciones. Entonces, la esencia siempre se ha quedado allí espectacularmente y eso, bueno, qué bueno que ha sido así. Ahora, el cómo se hacen las cosas es lo que va variando porque precisamente las mentes brillantes de nuestra sociedad se han encargado precisamente de desarrollar estrategias a través de la práctica constante hasta dar con algún modelo que de forma reiterada ha generado éxito en las personas, ¿verdad? Los modelos son patrones de acción y comportamiento que están muy aferrados a nuestra propia naturaleza humana. O sea, nosotros no practicamos modelos o patrones de comportamiento que no están conectados con nuestra naturaleza. Por ejemplo, eh, si yo, por ejemplo, soy una persona honesta, yo no podría jamás adoptar un patrón de comportamiento deshonesto o antiético, ¿entiendes? O sea, eso chocaría con mi naturaleza personal. Entonces, la adopción precisamente de esos métodos, de métodos no es extraño para las personas. De hecho, el cerebro le gustan las rutinas, le gustan las secuencias, el 1, 2, 3. Le gusta eso. ¿Por qué? Porque eso le da tranquilidad de alguna manera, le hace gastar menos energía para poder dedicarse a lo que principalmente es su propósito, que es el cuidar de nosotros, cuidar de la integridad de nuestra vida. ¿Entiendes? Entonces, que ya Erika se había salido, ya está entrando. Muy bien. Entonces, en ese sentido, nosotros mismos, sin darnos cuenta, sin intención, empezamos a crear constantemente rutinas, ¿verdad? Todos tenemos rutinas, aquella persona que dice, a mí no me gustan las rutinas, ¿no? Tiene rutinas también, ¿ok? Porque es que esa es naturaleza humana, esa no es. Ahora, yo puedo decidir no hacer las cosas rutinariamente, muy bien, pero siempre voy a encajar mejor cuando yo adopto ciertas rutinas. Ahora, en lo que hablábamos ahorita con María de los Ángeles, la idea sería que ella convirtiera esa intención en un plan que a través de la práctica se convirtiera en una rutina que ya es técnicamente inconsciente, que ya no tiene que pensar, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, sí, voy a caminar. No, ya ella sabe que ella en la mañana camina sus 20 minutos, 30 minutos, que hace su desayuno tal, que hace eso. Entonces ya se convierte en una rutina, digamos, agradable. Así como existen rutinas, así mismo se van creando lo que llamamos yo las llamo las nubes neuronales, pues, ¿no? O sea, básicamente cada vez que se crea una rutina, se crean sinapsis y sinapsis y sinapsis entre nuestras neuronas y se va creando, digamos, ese refuerzo neuronal que hace que las rutinas sucedan como tal. De hecho, si nosotros tenemos rutinas hoy en día que no son, digamos, beneficiosas para nosotros, como por ejemplo, quedarse hasta muy tarde viendo televisión o quedarse hasta muy tarde o antes de acostarse, estar haciendo scrolling en el teléfono hasta que ya uno se queda dormido, ¿verdad? A ver, todos aquí sabemos que eso es malo, eso es dañino, que el cerebro, o sea, está en un proceso totalmente activo, la adrenalina está muy alta en ese momento y es la hora de dormir, entonces ahí nosotros lo que necesitamos es otro componente bioquímico en nuestro cuerpo, pero no se lo estamos haciendo. Sin embargo, lo seguimos haciendo. ¿Por qué? No es porque nosotros seamos empeñados, no, es que creamos una rutina y decimos, es que yo no me puedo dormir si no estoy viendo el televisión. Es que yo no puedo dormir si no tengo el radio encendido. O es que yo no puedo dormir si no tengo el teléfono en la mano. ¿Ves? Y empezamos a crear justificaciones como, ay, si me llama alguien, ¿no? Si me llama alguien, si me llega un mensaje y es urgente, ¿no? Cosas como esas nos podemos dar. Entonces, en todo caso, a nuestro cerebro le gustan las rutinas y
como, o sea, si hay rutinas inconscientes en tu vida que te están creando unos efectos no deseados, quizás sea el momento de revisar cuáles son mis rutinas hoy en día. Por ejemplo, ¿cuál es mi rutina de alimentación? Estoy poniendo atención, por ejemplo, a lo que yo estoy comiendo. Porque puede ser que mi rutina sea, bueno, yo como lo que sea. Pero a cierta edad en nuestra vida, comer lo que sea es peligroso. Entonces, uno dice, bueno, pues es hora de cambiar las rutinas como tal. Como les decía, lo bueno es que a nuestro cerebro le gustan las rutinas y contar con la claridad de métodos exitosos en el ejercicio del coaching es también beneficioso. Entonces, por eso que yo les traigo esto, ¿ok? Hay una frase allí que dice, sin embargo, se debe destacar que en ausencia de la conciencia, fíjense bien, de la responsabilidad personal y de la habilidad de formular preguntas que las generen, las secuencias o los patrones que estamos hablando, que nos ofrecen los métodos, carecen de valor. Eso es clave aquí. No es acerca simplemente de adoptar un valor, un patrón de trabajo o un método. Se trata precisamente de adquirir una responsabilidad. Es una responsabilidad personal. Quiere decir que yo lo adopto y lo hago mío, o sea, para mi propio uso, para mi propia actividad, para mi propio ser, para mi propia... O sea, yo no puedo, yo tengo que ser coherente, como decía ayer Patricia Servat, o sea, tengo que ser coherente. Si yo voy a enseñar a hacer coaching a otros coaches, como lo hago yo desde hace varios años, yo tengo que practicar el coaching en mi vida de verdad, ¿no? De verdad, ¿no? O sea, no es, o sea, entonces tengo que convertirlo en un método de vida, de alguna manera, un estilo de vida. También dice la habilidad de formular preguntas que las generen. No es solamente acerca de la pregunta que yo hago a otras personas, sino las que yo me hago a mí mismo constantemente. Esa conversación. Si eso no existe, entonces no importa qué método estés utilizando, lo que ves aquí, posiblemente ellos van a carecer de un valor importante en tu vida y en la vida de los demás. Muy bien, seguimos aquí. Vamos a hablar entonces del primer método que les traigo y es uno de los más conocidos, el modelo GROW, que fue creado por Sir John Wismer, muy conocido, todavía es uno de los más poderosos porque la secuencia que creó John Wismer es simplemente sencilla. Es fácil de que el cerebro la adopte. Es fácil de que nosotros podamos romper rutinas previas de inconscientes y volver a una rutina consciente. ¿Okay? ¿Cómo se define el modelo GROW? Bueno, se define como una secuencia de un proyecto de coaching distribuido en varias sesiones, siguiendo 4 etapas, que son goal o marcar el objetivo del coaching, ¿verdad? Que sea a corto y largo plazo. El segundo paso es reality o comprobar la realidad para estudiar la situación actual. En otras palabras, ¿cuál es tu realidad en este momento? ¿En dónde estás parado en este momento? ¿Ok? Luego viene options, que es valorar las opciones. ¿Qué opciones tienes tú para superar lo que tienes, tu realidad actual, para poder llegar a donde quieres llegar, para poder alcanzar tu meta? Y entonces para eso ves las opciones. Y de estas 2, 3 opciones, hay una que realmente me puede hacer llegar a donde yo quiero llegar. Y por último viene el what, when and whom, que son determinar el qué, el cuándo y el quién tomará las acciones. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. John Wismer fue el primero que lo publicó en su libro El Coaching for Performance, un libro muy poderoso, todavía muy vigente. Digamos que de alguna manera es como decir un libro de referencia para quienes siguen el método GROW y para muchos coaches. Lo llamaron, en algún momento le decían la Biblia del coaching para gerentes y coaches ejecutivos, porque sin necesidad de que tú estudiaras coaching, tú podías agarrar el libro como gerente, seguir la pauta y aplicar coaching en tus actividades diarias de gerente. Chévere, ¿verdad? Entonces, el modelo es un marco aparentemente simple, ¿verdad? ¿Por qué yo digo aparentemente? Bueno, porque ya nosotros hemos hablado de que detrás de todo esto siempre hay una transformación personal, ¿ok?
en algún momento, aunque estemos hablando de algo muy práctico, como lograr una meta específica que es táctica, por ejemplo, eso me va a hacer llevar a través de un proceso de transformación personal. Pero María Los Ángeles, ¿te resuena? ¿Verdad? Porque estábamos hablando ahorita y fíjate bien, ¿no? Esto parece que te queda así como anillo al dedo. Entonces, es básicamente eso, es hacer, o sea, pretender que las cosas sean tan prácticas hace que uno deje a un lado la parte emocional, ¿no? Entonces, la parte emocional que uno permite de repente solamente las excusas, las justificaciones y tal, y entonces empieza uno a enredar la cosa. Entonces, por eso que digo yo que es aparentemente simple, pero sí proporciona una herramienta poderosa para poder identificar las metas, identificar dónde estoy parado en este momento, ¿verdad? ¿Con qué cuento? ¿Con qué cuento en este momento? ¿Qué son las opciones? ¿Cuál es la mejor posibilidad que yo tengo de lograr las cosas? La factibilidad de poder lograrlo. Y con eso establecer un plan. El plan es el determinar el qué, el cuándo y quién tomará las acciones. ¿Okay? Entonces, quizás sea uno de los métodos más reconocidos mundialmente porque es un método de resolución de problemas. ¿Okay? Y cualquier gerente lo puede aplicar. Y, por ejemplo, ustedes como consultores, ustedes pueden adoptar rápidamente el método GROW e incorporarlo, si es que no lo han hecho ya, evidentemente, incorporarlo como una estrategia de resolución de problemas. Sobre todo cuando nosotros identificamos, como consultores, identificamos que hay una falencia táctica en el grupo o en la persona. Y entonces es fácil atacarlo con unas 4 o 6 sesiones. Uno puede trabajar en algo concreto, muy efectivo para eso. Muy bien. Si tienen alguna pregunta con respecto al método GROW, les puedo decir que es uno de los preferidos. Yo lo utilizo. No, y yo les digo claramente, yo no utilizo un solo método. Yo utilizo varios métodos. ¿Por qué? Porque todo depende del escenario. Siempre va a depender del escenario. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Este es un método que se llama AWARE. ¿Okay? Esto lo creó el doctor Krishna Kumar. Tuve la oportunidad de conocerlo. Krishna también fue presidente de la IAC hace ya como en el año 17, 16, 17 aproximadamente. Él además es un famoso instructor o coach de tenis en la India. Y su formación como coach es en tenis. Y se formó con varios famosos coaches de tenis a nivel mundial, pues, ¿no? Y sin embargo, él hoy en día es un consultor a nivel de asesor, a nivel de organizacional en varias empresas en el mundo y bueno, pues una persona muy dulce, muy humilde, fundador de la escuela Intrap de coaching ejecutivo, tiene una academia de tenis que se llama Kinesis. Bueno, pues ojalá que lo puedan escuchar pronto en alguna de sus disertaciones. Él nos dice, una conversación que estábamos haciendo, él me preguntó, yo le dije, ¿cuál es la base de todo esto? Y él me dijo, mira, ¿qué comparten Roger Federer, Oprah Winfrey, Usain Bolt e Indra Nooyi? Bueno, entonces él me decía, mira, es que hay una cualidad que diferencia a un campeón en el campo de los deportes y de los negocios de otros, y es la capacidad precisamente de ofrecer constantemente un rendimiento máximo aún bajo presión. ¿Ok? Entonces, con base en eso, o sea, él decía, mira, es que hay una de las cosas que mientras más someten a las personas a presión, más oportunidad tiene de poder cristalizar un resultado realmente asombroso. Pero tienes que darle las herramientas. Tienes que darle las herramientas. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, él pensó que ese mismo poder que tenían los deportistas lo podían también tener los gerentes y todo, porque es como un hilo común, como él lo dice, ¿no? Un hilo común, algo que conecta a uno con otro. Entonces, en ese sentido, él empezó a hablar
de algo muy, muy espectacular que fue AWARE. Y él creó este diseño con un acrónimo que significa, la A significa awake, que es despertar. Awake significa identificar los múltiples niveles de conciencia que nosotros encontramos de un día, en el transcurso de un día, y cómo se establece ese escenario para ser receptivo ante esos cambios. Un poco de lo que hablábamos al principio, José Manuel, cuando decíamos, cada día, ¿cómo voy yo a crecer hoy? Bueno, pues tengo que identificar los niveles de conciencia que yo tenga con respecto a mis escenarios presentes. ¿Ves? Y poco a poco clarificar esos escenarios para yo poder enfrentarlos de la mejor manera. Entonces, ese es el primero. El segundo es willpower o la voluntad. Voluntad es la aplicación de la intencionalidad, que también lo remarca mucho el doctor John Maxwell en casi todos los libros de él, ¿no? Entonces, esa es una máxima tremenda de él y ese es uno de los grandes legados de él, de abrirnos los ojos y decir que la intencionalidad es una de las mayores proezas que puede hacer el ser humano para poder lograr la transformación personal. Entonces, él lo aplica también porque él dice que la intencionalidad nos mantiene precisamente motivados usando un proceso de visualización repetida de nuestras intenciones. ¿Ok? Tremendo. De nuevo, María de los Ángeles, ahí tienes otro tremendo, otra bien bonita allí. Tercero, la acción. A de acción. Seleccionar un curso de acción de esa canasta de opciones que tienes, a menudo con poca antelación y en condiciones volátiles. ¿Por qué? Porque estás bajo presión. No tienes, o sea, no tienes mucho espacio para hacerlo, que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, entonces tienes que hacerlo rápido. Luego viene el proceso de reflexión o reflect. Dice crear y mantener un estado en el que nuestra acción se fusiona con la conciencia. Acción se fusiona con la conciencia. Entonces, paso de la intención a la acción. En otras palabras, ¿verdad? Lo que da como resultado un desempeño de niveles máximos. Y por último, viene engage o compromiso. Engage o compromiso es generar esa fuerza mental para lograr los objetivos y metas a través del enfoque que ofrece una combinación de atención total, concentración relajada. Es por eso que nosotros, o sea, fíjate bien, por ejemplo, un deportista tan famoso como Roger Federer, nosotros los vemos jugando, y a mí me gusta mucho el tenis, yo sigo mucho el tenis, jugué durante muchos años, y yo tengo un grupo de comentarios, y cuando estábamos viendo a Roger Federer, nos impresionábamos cuando él entraba en lo que llamábamos la zona, ¿no? Él entraba en una zona donde él estaba consciente totalmente de cada uno de los movimientos que él hacía, consciente de todas las jugadas que estaba haciendo, él anticipaba, él entraba en acción, estaba totalmente concentrado. Y no lo he visto solamente, no lo he visto solamente con él, lo he visto también con algunos gerentes que he tenido, algunos jefes que he tenido, que entran en esa zona donde uno dice, wow, o sea, ¿cómo hizo para poder, por ejemplo, anticipar ciertas cosas? ¿Cómo hizo para poder, digamos, preparar un plan de este nivel? Simplemente porque hubo una conexión entre eso que quería lograr y y el plan que se planteó en un momento de presión, en un momento de alta presión. Él dice en una frase, no sé si la tengo aquí, no, vamos a retrasar un momentico aquí. Hay una frase que está allí precisamente en la guía que dice, una cosa que aprendí del campo de deportes de alta presión es que podemos lograr un rendimiento increíble en un corto periodo de tiempo al aprender a manejar las cosas que nos distraen y manejar nuestras emociones. Es muy similar en el mundo de los negocios, con la diferencia de que el resultado generalmente se mide en meses o años. Ojo, buenísimo. Muy bien. Este es Krishna Kumar. Lo pueden buscar por YouTube también. Y tiene libros incluso escritos. Vamos a ver otro modelo que no es... Bueno, me fui para China ahora. ¿Por qué me fui a China? Bueno, es que tuve la oportunidad también de conocer a Isabella Wang. Isabella es una coach de
extraordinaria, poderosísima, coach ejecutivo, trabaja con puros CEOs, pero no siempre fue así. Empezó a trabajar con CEOs cuando empezó a demostrar un modelo que ella creó, que ella diseñó y que empezó a dar unos resultados extraordinarios. Ella es coach ejecutivo, está especializada en coaching profesional, muy individualizado, pero trabaja con organizaciones, evidentemente, ¿no? Ella nos presenta un modelo que se llama Soundwave. Soundwave. ¿Qué es el Soundwave? Bueno, es un modelo que se centra en la práctica de la conversación de coaching. Ella cree en eso. Ella dice que la calidad de la conversación determina la calidad de nuestras relaciones. Y la calidad de las relaciones determina la calidad de nuestras vidas. ¡Wow! Imagínate tú que nosotros adoptáramos eso en nuestro día a día. Imagínate tú que en el plan del día nosotros dijéramos, voy a hacer todo lo posible y todo lo necesario para que la calidad de las conversaciones que yo tenga hoy sean tan buenas que las relaciones que yo mantengo cada vez sean de mayor calidad. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir definitivamente en la calidad de mi vida. Entonces, ese planteamiento que hizo ella lo expresó en este modelo que se llama Soundwave, Conversations that Change Personal Lives, conversaciones que cambian las vidas de las personas. De esa expresión ella sacó este modelo que está acá. ¿Okay? Este modelo que está acá, que tiene 3 fases. El modelo de 3 fases, que es, lo primero que hace es asking, preguntar. Eso implica plantear preguntas a los demás. Puedes utilizar preguntas abiertas, puedes hacer preguntas semiabiertas o cerradas, no importa. Ella no escatima en ese punto. De hecho, ella propone que se hagan combinaciones de preguntas abiertas y cerradas. Pero sí empieza todo por preguntar. Luego pasas a la fase de telling o de decir, que implica proporcionar instrucciones, dictados, correcciones y reglas. Fíjense que esto es más directivo, ¿ok? Esto es más directivo. Aquí estamos tratando de dirigir a la persona hacia algo, ¿ok? Hacia algo. Que en este caso el coach, por experiencia, sabe, o sea, es como si estuviera haciendo un coach mentoring, ¿no? Como una especie de mentoría. El coach sabe que esto es lo que él necesita. Y entonces, él da instrucciones, dictados, correcciones y reglas. Nos hace recordar a Edward de Bono con los sombreros y eso, ¿no? Porque hay momentos que hay que quitarse un sombrero para ponerse el otro, ciertamente. Entonces, venimos con la tercera fase, que es suggesting, sugerir. Implica argumentar su punto de vista, persuadir, describir y ofrecer consejos. Ahora bien, este modelo no se parece a los demás, porque es que básicamente los demás le dicen, no des consejos, no seas directivo, no des instrucciones. Pero a ella le ha funcionado muy bien y a las empresas también. ¿Por qué? Es un tema cultural. Estamos hablando de un país como China, de una cultura muy distinta, donde las directrices, las instrucciones son bienvenidas, ¿entiendes? Son ampliamente bien recibidas. Pero ella siempre dice que todo depende de la calidad de la conversación que tú sostengas. No se trata del qué es lo que hace, sino de cómo lo hace. Nuevamente, y ahí sí coincide con todos los demás modelos. ¿Y es por qué? Porque, en otras palabras, ella dice que la calidad de nuestras vidas está basada en la nutrición que nosotros proporcionemos en nuestras conversaciones. Y para ello tenemos que acordarnos de que cada conversación es un profundo compartir, que tenemos que tener un sentimiento auténtico, que tenemos que ser comprensivos, que tenemos que generar y recibir confianza, que el respeto es clave aquí,
que una conversación, sea cual sea, es un momento de intimidad también. Y que hay que relajarse y disfrutar del momento, de esa conversación. Con base a eso, entonces ella plantea que sí es posible crear un escenario que pueda realmente invocar en el coachee, en la persona, un proceso de transformación, un proceso de mirar otras sus opciones y todo eso. Entonces, bueno, estos escenarios evidentemente nos hacen pensar muchas cosas, ¿no? Estos tres escenarios que hemos visto hasta ahora. Sobre todo este último, que también podemos extraer cosas de él si somos coaches gerentes o gerentes coaches, ¿verdad? Como lo queramos llamar. Si somos gerentes que aplicamos eso, podemos cambiarnos el sombrero en un momento dado y decir, o sea, sí te puedo escuchar, qué tal una instrucción, qué tal esto, pero no hacerlo de manera, ¿cómo se dice?, empírica, sino más bien que dice, mira, lo hago porque estoy siguiendo un método, estoy siguiendo un modelo o estoy siguiendo varios modelos y como lo comentaba ayer, uno mismo puede de alguna manera recrear su propio modelo, que está influenciado por, vamos a suponer en este caso, los modelos de John Wismer, los modelos de Krishna Kumar o los modelos de Isabella Wang. Y entonces yo extraje de allí algo que para mí resuena y que, epa, es lo que, digamos, le da calidad a mi trabajo como tal. El último que vamos a ver el día de hoy, mañana vamos a ver otro, es el modelo neurocoaching. Y menciono precisamente al doctor Luis Gaviria porque él es uno de los pioneros del neurocoaching a nivel global. Digamos, él empezó desde hace muchos años a trabajar con la parte de salud, liderazgo, coaching, desarrollo organizacional, desarrollo humano. Él es psicofisioterapeuta. Es además miembro de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Y así pues tiene una amplísima experiencia, no solamente en la parte de coaching, sino también en la parte médica. Y eso lo llevó a él a trabajar con personas que estaban con enfermedades terminales. Personas que, por ejemplo, iban a ser operadas, pero no sabían si iban a soportar la operación. Y entonces él estaba muchas veces en las salas de operaciones acompañando a las personas en momentos más críticos de su vida, tratando de llevarlas a un estado donde ellas pudieran conseguir paz, tranquilidad, digamos, aún en ese momento de depresión. Toda esa experiencia evidentemente lo involucró muchísimo con las neurociencias y él de alguna manera empezó a mover el coaching y las neurociencias juntas. Él ha estado muy ligado con la ICF y la IAC, de hecho fue presidente de la IAC también. Él nos explica en su modelo del neurocoaching que cuando se aplica el coaching en unión con las neurociencias se aprovechan los conocimientos que se tienen sobre el funcionamiento del cerebro en favor de las personas, para que mediante un acompañamiento personalizado se pueda expandir la comprensión de sus condiciones personales y así incrementar la capacidad de ejecución. Fíjense que yo lo explico también de otra manera. Yo digo que las neurociencias nos ayudan a comprender la ciencia que está detrás de nuestro comportamiento. ¿Por qué somos quienes somos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Verdad? Y entonces, esa comprensión que no necesariamente necesitamos hacer un doctorado en neurociencia, que esa es una de las grandes fortunas, por dos razones. No tenemos que hacerlo es porque está a la mano, las neurociencias están a la mano de las personas hoy en día, o sea, gente como el doctor Braidot, como Luis Gaviria, constantemente están dando charlas y conversaciones sobre investigaciones, etcétera. Las mismas universidades lo hacen, lo han abierto al público, entonces hay mucho tema que trabajar. Pero cuando se trata de utilizar esa herramienta para la aplicación en el coaching, entonces allí sí viene la parte interesante, porque es como una mezcla ideal donde tú
sabes que en el coaching tú estás tratando de establecer, identificar metas, objetivos, motivaciones, resistencia, posibilidades de desarrollo, pero con otro lado, con las neurociencias, tú le estás haciendo entender a las personas los porqués y tú sabes ya que esto es una resistencia, tú sabes que esto es un tema de emocional, tú sabes ya la bioquímica de las personas, cómo está pasando, cómo hacer para generar un cambio bioquímico en las personas. Entonces, ese tipo de elementos, de herramientas, son muy útiles. Una vez estaba yo dando un taller en México, en Guadalajara, a un grupo de un equipo de una minera que se llama Molycorp, y y eran 3 talleres eh, seguidos, pues, para 3 grupos distintos. En el tercer taller fue el presidente de la compañía. No me lo esperaba, pero se sentó y apareció allí. Y entonces, en las conversaciones, yo le pregunté, o sea, le tenía que preguntar cuál es tu función aquí en la empresa, tal, y bueno, tú haces esto. Entonces cuando yo me tocó hablar con él, bueno, yo soy presidente de la compañía, bueno, bienvenido, tal, ¿a qué te dedicas hoy en día? Y entonces me dijo, estoy estudiando neurociencias. Entonces uno piensa y dice, ya, espérate, un presidente de una minera que está sacando diamantes en alguna parte del mundo, ¿estás estudiando neurociencia? Entonces me dice, sí, estoy estudiando neurociencias porque necesito entender mejor el comportamiento humano para ser un mejor gerente. ¡Wow! Dice yo, tremendo. Y eso me pareció extraordinario y una lección tremenda. Entonces, se aprovechan los conocimientos que se tienen sobre el funcionamiento del cerebro en favor de las personas. Le explicamos, le contamos, pero al mismo tiempo nosotros como neurocoaches comprendemos cuál es el comportamiento y tal es la repetición de las cosas que te vas dando cuenta. Y lo más interesante es que la historia de las neurociencias no está dicha completa. Apenas estamos quizás en un 10%, un 5% de la realidad. O sea, no sabemos, o sea, sabemos tanto como lo que se ha conocido del cerebro, ya sabemos que ese es un porcentaje muy bajo. Entonces, todavía está en pañales y sin embargo es fascinante esa parte. La idea siempre va a ser expandir la comprensión de las condiciones personales y del entorno y así incrementar entonces la capacidad de ejecución para el logro de los sueños. Este es un tema que vamos a hablar más adelante de las neurociencias, evidentemente, pero no deja de ser fascinante. Entonces, vamos a hacer ahora una actividad y se van a ir a la página número 211, ¿verdad? La página 211. Déjenme mostrárselas acá, ¿verdad? Esta es la página 211. Y en la página 211 dice, en este momento te pido que pienses y reflexiones acerca de los primeros modelos de coaching que les he presentado hasta ahora, ¿verdad? Identifiquen aquel o aquellos modelos o incluso de este yo extraería esto, de este yo extraería esto, ¿verdad? Con los cuales se sienten ustedes más identificados si tuvieran que decidirlo en este momento y dijeran, no, esto es lo que tengo que decidir, pues, ¿no? Para implementarlo en la vida real. Entonces, escriban sus reflexiones y indiquen por qué lo recibirían, por qué lo adoptarían. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarnos unos 10 minutos para hacer ese ejercicio, porque es un ejercicio más reflexivo y ustedes revisen entonces en el material. ¿Ok? Entonces, así hacemos una interacción. Por cierto, que yo les prometí que íbamos a tener un break. No sé si quieren hacer el break antes, ahorita mismo, o lo hacemos después de terminar el ejercicio. Síganme ustedes. Son las y 20, así que podríamos, no sé si a trabajar en el ejercicio ahorita y tomamos el break a las 9:30, a las y 30. ¿Les parece? A ver, ¿qué dice por aquí? Ok, chévere. Bueno, ok, listo. Entonces, manos a la obra. Ya yo regreso que voy a buscar un té. Un segundito. Spotify Premium te permite descargar y escuchar todas las canciones que te
all of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry, cry, cry. How can I go on, dear, without you? You took apart that once was my heart, so why not take all of me? All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the best, so why not take the rest? Come on and take all of me, baby, take all of me. Insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim, assim, tão desalmado. Ah, meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, esos 10 minutos pasaron muy rápido, parece. Ciertamente, esto es una actividad que vale la pena hacerlo con calmita, pero de todos modos, como el ejercicio era, ¿qué tal si tienes que hacerlo bajo presión en este momento? Que tienes que elegir. Entonces, me gustaría escuchar al menos dos de ustedes que me digan, que me cuenten, cómo sería su propio modelo. O sea, qué extraerían de alguno de estos modelos para incorporarlos en su caja de herramientas, por decirlo de alguna manera. A ver, ¿quién quiere participar? Los que no puedan por alguna razón abrir la cámara o hablar, entonces pueden escribir su reflexión por el chat y así lo compartimos. Adelante, María Los Ángeles. Bueno, viendo así, me llama mucho la atención el, el modelo Award. Sí. Ujú. Y yo creo que lo usaría muy de la mano con el neurocoaching, porque tienen elementos que no, ¿cómo se llama? Que se podrían compaginar muy bien, porque una vez que yo puedo conocer cómo puedo manejar, cómo se maneja el cerebro y cómo está el manejo de las emociones, quizás se me haría mucho más fácil poder llevar a una persona al despertar, que es identificar cuáles son sus niveles de conciencia, ¿no? Porque, o sea, es que están como que muy ligados. Me parece que se compaginan muy bien. Igualmente que con la parte de la voluntad, si yo conozco cómo funciona mi cerebro, en qué se enfoca y todo lo demás, yo podría trabajar lo que es la intencionalidad de las acciones que la persona pueda tener. O sea, me parece que estos dos modelos podría trabajarlos muy bien, aunque yo no conozco al detalle el neurocoaching, pero por lo poquito que logré leer allí, creo que los dos tienen, inclusive con el compromiso, o sea, el generar un compromiso o llevar a una persona a que pueda tener un modelo de acción, me parece que sería mucho más fácil conociéndolo desde los dos modelos, ¿no? Muy bien. Creo que es. Poderoso, María Los Ángeles. Qué bueno, fíjate, lo importante es que encajen con tu naturaleza, ¿te acuerdas? O sea, que encaja con tu naturaleza, que tú puedes definitivamente utilizarlo de forma natural porque resuenan contigo, porque conectan con tu honestidad, con Sí, tus valores, etcétera. Eso es la clave ahí. sí, quizás por eso es que me siento identificada, porque muchas de las cosas que quizás yo trabajo en mi día a día tienen mucho que ver con esos modelos, ¿no? Ujú. Fíjate que a veces uno lo hace de manera, como quien dice, orgánica, Sí. Ajá. sin tener que pensarlo mucho. O sea, eso es como, se parece a mí, pues. Ya, muy bien, excelente. Gracias, María de los Ángeles, por compartir. ¿Quién más quiere compartir? Adelante, José Manuel. Fíjate que estamos en la misma oficina, María Los Ángeles y yo, y Sí. estamos cada uno concentrados. Y, y de acuerdo con lo que ella dice, ¿no? Yo haciendo el ejercicio rápidamente, digo, bueno, el de combinar los dos. Primero el de la doctora Isabela Ujú. Chinita, Isabel Almol. porque sí, la calidad de las conversaciones determina la calidad de nuestras relaciones. Para mí es muy fácil relacionarme, me encanta relacionarme, me encanta servir, me encanta apoyar, incluso quiero confesarlo, a veces me da pena, yo espero que alguien hable porque dice, bueno, este tipo es un salido, porque siempre me gusta participar, entonces, bueno, la gente va a decir, bueno, esta persona siempre quiere destacar, ¿no? No se trata de destacar, se trata de aprovechar los momentos, los Sí, recursos a sí. través de la conversación y es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y también de dar, ¿sí? Me llama la atención primero porque tiene claves, el modelo es bien didáctico. Sí. Primero, preguntar, el decir, el sugerir,
una palabra clave, el persuadir, Ujú. o sea, no manipular, es el persuadir y darle las herramientas a la persona a través de la pregunta, conectarlo hacia la acción y poder tener resultados exitosos, ¿no? Sí, Y descubrir y sobre todo ofrecer el consejo. Y también de alguna otra manera para ofrecer el consejo, el coach o el consultor debe prepararse, porque no dar consejos por darlo, ¿no? O sea, eso implica una preparación. Y cuando nos vamos y comparamos con el modelo del doctor Luis Gavidia, interesante. De alguna otra manera nosotros lo vimos con el doctor Carlos Ávila mm, y quizás veníamos aplicándolo, pero no de manera consciente. Eh, Hay un elemento importantísimo allí dentro del proceso, que se aprovechan los conocimientos que se tienen sobre el funcionamiento del cerebro. ujú. Y esto en favor a las personas. Eso. O sea, oye, tú tienes información valiosa, tú tienes competencia, tú tienes recursos, y cómo podemos esos recursos que tú tienes Ujú. ayudarte o hacerlo en equipo para lograr los resultados. Bien. Y sobre todo las preguntas valiosas que es el proceso en el cual va descubriendo, o sea, hay un descubrimiento, hay un despertar, y eso produce indudablemente una transformación. Claro. Eh, mm, las metas, los objetivos, la motivación, ese motivo para la acción que tú le mencionabas, María Los Ángeles, Sí. y algo importante, la resistencia, o sea, como la pregunta, o sea, ¿qué te impide esto para lograr los resultados? Y esas posibilidades como tal de desarrollo y de buscar los resultados. ¿Verdad que los dos me llaman porosamente la atención? Ujú. Puedo aplicarlo tanto desde el punto de vista organizacional como el punto de vista personal. Muy bien. Muy bien, excelente apreciaciones. Muy bien, gracias por compartir. Y sí, una de las cosas que van a ir descubriendo poco a poco con respecto a las neurociencias es que los neurocoaches entendemos que de alguna manera nosotros tenemos que llevar al coachee al plano emocional, ¿ok? Para que él para confrontarse, para que él se confronte digamos, con su presencia emocional, con su ser emocional, que es el que normalmente o lo impulsa o lo detiene. ¿Ves? Y bien lo decía ahora María Los Ángeles cuando hablaba acerca del tema de los pensamientos, y es que entendamos bien claro, y eso lo vamos a hablar mañana, perdón, la próxima sesión con otro modelo, entendamos muy bien que todo se genera, toda esta cadena de cosas que nosotros vivimos a día, se generan desde nuestros pensamientos, ¿ok? Desde de cómo nosotros, qué pensamos acerca de lo que estamos viviendo o viendo o simplemente de las situaciones que estamos. Entonces, allí es donde está la clave. Gracias. Erika nos comparte el método AWARE, resuena mucho conmigo sin subestimar los otros métodos, pero en función de lo que comentaba, que te haga clic, me quedo con AWARE. Muy bien. Exacto, ¿eh? Acertar, voluntad, acción, reflexión y compromiso. Y previamente Jenny nos había dicho, me identifico mucho con Sir John Wisner, pero también las herramientas de Krishna e Isabella y el neurocoaching. O sea, me gustan todos. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque no podemos descartar ninguno, todos son exitosos, todos esos modelos son exitosos. La idea es que ustedes puedan extraer experiencias, extraer cosas, elementos, y ¿saben qué yo haría esto? Yo haría que, a mí me gustaría esta parte, esto yo lo haría. Y así poco a poco van creando un modelo que resuene para ustedes, que lo represente. ¿Quién quita que mañana ustedes hagan su propio acrónimo y ustedes puedan decir, mira, este es mi modelo? Y sí, no hay ningún problema, está influenciado por Sir John Wisner, claro que sí, lo digo con orgullo, ¿cuál es el problema? Si él es uno de los grandes maestros, y lo digo también por el doctor Gaviria, y lo digo por Isabel Owan, etcétera. O sea que no hay ningún problema. No hay nadie que tenga la verdad concreta. Así que, adelante. Marlene, querías comentarnos, cuéntanos. Bueno, quería comentarte, voy a tratar de ser muy breve porque hay poco de bulla acá en casa y el perrito empieza a toser, pero voy a ser muy breve. Tranquila. Yo realmente veo que todos son como que convertirlo en un conjunto porque todos tienen
de alguna manera tienen, como te digo, como una conexión, porque cada uno ha puesto su granito y iremos buscando la manera de identificarnos como tú lo acabas de decir. Por lo menos en mi caso, el neurocoaching sería el que yo más me inclinaría, aunque creo que hay muchos que andar acerca de ello, porque yo trabajo mucho con emociones, pues trabajo con lo que es constelaciones familiar, con muchas cosas, y por supuesto me identifico por allí porque tengo bastante conocimiento con respecto a las emociones, pero no dejaría ni descartaría de todas o de todas las demás agarrarla, porque agarrar de cada una, pero pienso que es bueno aprenderlas todas, porque en cierto y determinado momento va a depender también de la persona que esté yo, con quien yo esté trabajando, porque son herramientas que las tenemos en una caja, y si tú las estudias todas y no te vas directamente por uno, porque si a ellos les ha funcionado y funciona, pues yo no sé en qué momento se me va a ocurrir, dependiendo la actitud de la persona, cuál herramienta voy a sacar de mi cajita de herramientas. Entonces, de verdad que para mí todas son buenas. Mejor dicho, imposible. Así de sencillo es. En la caja de herramientas tú no solamente llevas destornilladores, ¿ok? Así es. Tú llevas Sí, todo señor. tipo de herramientas y vas a utilizar la Hasta, herramienta adecuada para la necesidad adecuada. Así de sencillo. sí, hasta una simple pinza de ceja la necesitas a veces. Ay, una cosita, aquí está. Entonces, bueno, creo que es así. Bueno, Muy te bien. dejo entonces para que sigas. Gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Y Carlos, qué bueno que andas por allí. Carlos Bustamante, pues, totalmente de acuerdo con la dama que está hablando, con Marlene, sí, totalmente de acuerdo, sí. La idea de esto es provocar precisamente eso. Mire, cualquiera de nosotros puede haber estudiado coaching o está estudiando coaching o desea hacerlo, lo que sea. El punto es que las escuelas nos enseñan el modelo que ellos proponen, pero no es el único modelo, ¿ok? No se queden allí nunca. Yo enseño neurocoaching, pero yo aplico cualquiera de estas herramientas dependiendo del escenario, como lo dice Marley. Cuando es una gerencia, cuando es un gerente, un ejecutivo, seguramente yo me voy a ir por temas como el Grow o me voy a ir con otros métodos que ustedes van a conocer posteriormente. Pero eso depende siempre del escenario y dependiendo mucho de qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy percibiendo y la experiencia te va diciendo, mira, aquí funcionaría bien esto, funcionaría, pues podemos probar con esta parte. Así que buenísimo. Muy bien, vamos a hacer una pausa entonces, 10 minutitos para descansar y regresamos, ¿ok? 10 minutitos y listo.